Romanos, su epístola, gloria sea al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 22, vamos a estar leyendo en esta noche. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor por su misericordia, por este gran privilegio que el Señor nos concede. Gloria a Dios, poder estar acá. Amén. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 22. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su palabra dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acompáñenme a darle gracias a Dios. Gracias, Padre eterno, Dios de los cielos. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor, porque tú eres grande, porque tú eres fiel. Por tu misericordia, Señor, estamos en pie, Señor. Gracias por este pueblo que se ha convocado a escuchar tu palabra. Gracias por cada hermana, cada hermano, Señor, presente, Dios mío. Que esta palabra pueda entrar a sus corazones, Dios de los cielos. Las personas que nos van a escuchar también, aleluya, a través de YouTube, Señor, esta palabra pueda llegar a sus vidas, pueda hacer edificación, Dios de los cielos. Permíteme en esta noche, Señor, hablar tu palabra con sabiduría, con denuedo, y que pueda ser entendible, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento y glorifique al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. El tema de esta noche, gloria sea al Señor, es las responsabilidades de un siervo de Dios. Las responsabilidades de un siervo de Dios, gloria sea al Señor. Un siervo es un esclavo. Un siervo es un esclavo. La palabra siervo es la traducción del término griego doulos, que significa aquel que está subordinado y completamente a disposición de su amo. Es un esclavo. Ese es un siervo. Y en el trasfondo de la palabra del Señor encontramos que Pablo le escribe a esta iglesia que está en Roma. Ellos conocen lo que es muy perfectamente lo que es un esclavo, porque Roma era famoso, amén, por la esclavitud. La mayoría de personas en Roma tenía un esclavo, y la mayoría de esclavos eran esclavos extranjeros que habitaban en medio de ellos, gloria sea al Señor, o habían sido tomados. Cuando iban a una guerra, tomaban los esclavos y los llevaban, aleluya, y los traían a servir a sus casas obligatoriamente. Los esclavos estaban dispuestos a servir a sus amos, amén. De otra manera, su amo, amén, podía matarlo. Su amo podía meterlo a la cárcel, gloria sea al Señor. Podía abandonarlo, podía hacer cualquier cosa, porque él era el dueño. Entonces a Pablo no le costó socializarse con los hermanos en Roma al saber que ellos conocían lo que es un siervo. La responsabilidad de que tenía un siervo era servir a su amo. Entonces Pablo toma este ejemplo para hablar acerca, amén, acerca del pecado y acerca de los siervos de Dios que sirven a la justicia de Dios. Los romanos se sintieron identificados porque ellos conocían, amén, quién verdaderamente era un siervo. Amén. Y Pablo, en los versos anteriores, viene hablando acerca del pecado. Viene hablando acerca del pecado, gloria sea al Señor, que gobierna en el ser humano y lo vuelve un esclavo. Lo esclaviza, gloria sea al Señor, de una manera, hermano, que el ser humano no puede salir si no es a través de la ayuda de Dios. Entonces vamos a considerar el versículo 22 para ir entrando en detalles, ya que aquí hay profundidades de tema de la palabra del Señor, pero queremos enfatizarlo acerca de las responsabilidades de que tiene un siervo de Dios. La pregunta sería: ¿usted es un siervo de Dios? ¿Usted es una sierva de Dios? ¿Es verdaderamente un siervo de Dios? Hágase esa pregunta y luego que veamos las responsabilidades que tiene el siervo de Dios, vamos a ver si verdaderamente lo somos o estamos excluidos de ahí. Porque nosotros podemos decir: yo ya no soy siervo del pecado.
Ya no le sirvo al pecado. Tengo una Biblia, pero el hecho de que usted venga con una Biblia a la iglesia no le hace ser un siervo de Dios. Ya vamos a ver a través de la palabra cómo la palabra nos enseña. Pablo le dice a los romanos: mas ahora ya habéis sido libertados. Mas ahora ya habéis sido libertados. Pablo está hablando en tiempo presente. Mas ustedes ahora ya son libres. Ahora ustedes ya no son esclavos del pecado. Aleluya. Mas ahora ya habéis sido libertados del pecado. Y dice Pablo: y ahora que han sido libertados del pecado, han sido hechos siervos de Dios. Ahí está el tema. Siervo de Dios. Y las responsabilidades que conlleva ser un siervo de Dios. Siervo de Dios. Aleluya. Cuando el ser humano se convierte en un siervo de Dios, porque por naturaleza el hombre, quiera o no quiera aceptarlo, cuando la persona no ha aceptado a Cristo, cuando la persona no ha sido libre del pecado, es un siervo del pecado. Todo ser humano que está esclavizado por el pecado es un esclavo del pecado. El pecado lo tiene esclavizado. Jesús mismo habló, aleluya, y dijo en Juan, gloria sea al Señor, Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note eso, habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que, hermano, aquí no solamente hay que creer, hay que permanecer para ser verdaderamente libres. Porque hay muchos que podemos estar aquí solamente creemos, pero no queremos permanecer en la palabra de Dios. Jesús lo explicó, dijo: el que permanece en mi palabra será verdaderamente libre. Amén, aleluya. Y dice Jesús: y si permanece en esa verdad, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y como el ser humano siempre se quiere justificar y dice: yo ser libre, si yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. Es más, aquí Jesús le estaba hablando a los judíos y ellos decían: nosotros somos linaje de Abraham, nosotros jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Jesús les habla en el contexto y les dice: Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace, y esta palabra hacer es como fabricar o practicar, todo aquel que hace, oiga bien, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús lo explicó claro: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es, aleluya. Ellos decían: nosotros somos linaje de Abraham. No todos los que descienden de Jerusalén son judíos. No todos los que se congregan en una iglesia son cristianos. Entonces Jesús les dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, porque un esclavo puede estar por un periodo de tiempo, pero luego que se envejece lo cambian. Cuando el esclavo se enfermaba, aleluya, los romanos eran tan crueles que lo dejaban que sufriera, que se muriera, y lo tiraban ahí al desperdicio. Gloria sea al Señor. Entonces el esclavo no permanece, pero dice Cristo: pero el hijo sí queda para siempre. Aleluya. Así que el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, si el Hijo de Dios lo libertare, nadie puede ser libre del pecado sino con la ayuda de Cristo Jesús. Oiga bien, así que si el Hijo de Dios lo libertare, usted recuerda cuando Jesús llegó a Gadara, aquel hombre no podía ser libre por su propia cuenta, pero cuando Jesús llegó, Jesús lo libertó. Salieron todos esos demonios que lo atormentaban y fue libre, porque ahí se cumple esta palabra: si el Hijo de Dios lo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Rey. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Ahora que hemos sido libertados del pecado, de la esclavitud del pecado, ahora usted y yo somos siervos de la justicia de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, pero si todavía estamos practicando el pecado, si todavía estamos haciendo pecado, somos esclavos del pecado. Queramos aceptarlo o no, lo dice la palabra. Yes, aleluya. Ahora bien, libres del pecado.
Cristo, aleluya, nos ha libertado. Miren lo que dice Primera de Corintios 7, 22. Primera de Corintios 7, versículos 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó. Es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Oiga bien, ahora en Cristo Jesús somos esclavos de Cristo. Ahora somos siervos de la justicia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio. Amén. Hermano, en el tiempo antiguo para obtener un siervo había que pagar un precio. O sea que los siervos podían venderlos, podían ir a comprarlos al mercado, ahí estaban al 2 por 1. Gloria sea al Señor. Entonces Jesucristo vino a libertarnos a nosotros del pecado. Ahora somos hechos siervos de Dios. Aleluya. Ahora somos siervos de Dios y conformémonos con ser siervos de Dios. Porque muchos hoy día ya no quieren ser siervos de Dios. Hoy quieren llamarse apóstoles, profetas. Hoy quieren tener renombres en el evangelio. No basta ser un siervo. Es más, cuando hablemos de la responsabilidad de un siervo, va a decir usted, ni siquiera estoy llegando ni a siervo. Santo Padre. Amén, hermano. Sí. Ahora, el siervo, oiga bien, aquí vamos a entrar a las responsabilidades. Acuérdense que ya somos aquí, ya en Cristo Jesús ya hemos sido libertados del pecado. Ahora tenemos un nuevo amo. Ahora nuestro amo no es el diablo, ahora nuestro amo es Cristo. ¿Por qué? Porque ya nos ha libertado del pecado. Ahora, pero cuando llegamos a la casa de ese amo hay reglas. Cuando usted llega a una casa hay reglas. Usted no puede llegar a hacer lo que le da la gana. Un siervo no podía llegar a la casa a hacer lo que le daba la gana. No, tenía de someterse a la ordenanza de su amo. Aleluya. Así todo aquel que viene a Cristo Jesús, aquí no puede usted venir a hacer lo que le da la gana. Usted tiene que someterse al reglamento establecido de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque ha sido comprado por un precio. Gloria a Dios. Ahora bien, como punto número 1, vamos a considerarlo así. El siervo debe someterse a Dios. El siervo tiene la responsabilidad de someterse a Dios. Señor. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Alabanza a su nombre. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Resistí al diablo, pero antes, para poder resistir, hay que someternos a Dios. Y el sometimiento requiere sumisión, obediencia a su palabra. Amén. Aleluya. Nadie puede ser siervo de Cristo si no se somete a Cristo. Dice Santiago, dice: someteos pues a Dios. Sométanse. Y ese sometimiento es un sometimiento en obediencia, en humillación. Aleluya, como dijo el Saulo cuando Cristo lo alcanzó: ¿qué quieres que haga, Señor? Dispuesto a obedecerle, un sometimiento. Entonces el siervo tiene la responsabilidad de someterse a Dios, quiera o no quiera. Ahora, si no le gusta, pues Cristo tampoco obliga a nadie. Ahora, el diablo allá afuera lo va a hacer que se someta, quiera o no quiera. Quiera o no quiera, lo va a hacer que se someta. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo no respeta a nadie. Gloria sea al Señor. Miren lo que dice la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, hablando acerca del matrimonio del hombre y de la mujer. Sométanse unos a los otros en el temor de Dios. O sea que tanto como el esposo y la esposa, si han aceptado a Cristo y han sido libres, son siervos de Cristo, por lo cual deben someterse ambos. Oiga bien, la regla no solamente es para uno, es para los dos. Sométanse a Dios en su temor. Amén. Aleluya.
Gloria sea al Señor. Santo Padre. Debe someterse a la palabra del Señor. O sea que un siervo no puede hacer lo que quiere en la casa. Él no puede llegar a dar ordenanza. A mí no me gusta eso, hay que cambiar eso, hay que cambiar lo otro. No, el siervo tiene que someterse. El que viene a Cristo aquí no venga a dar órdenes. Aquí no venga a decir se hace esto, se hace lo otro. Se hace lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Ahora, si el que está al frente no va de acuerdo a la palabra de Dios, el pueblo tiene toda la responsabilidad de señalar y decir eso no es bíblico. Así es, amén, aleluya. Dos, el siervo debe oír la voz de Dios. El siervo de Dios tiene la responsabilidad de oír la voz de Dios. El siervo de Dios no puede andar pajareando cuando se está predicando la palabra de Dios. El siervo no puede, hermano, ignorar la voz de Dios. El siervo tiene que estar atento. ¿Qué quiere mi amo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que quiere que haga? Dispuesto. Aleluya. ¿Por qué? Porque está oyendo la voz de Dios. Oiga bien, por eso es muy importante conocer la voz de Dios. ¿Y por qué muchas veces nosotros no conocemos la voz de Dios? Porque escuchamos más la voz del diablo. Cuando nos hablan cosas de incredulidad, las creemos más que cuando nos hablan la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ahí creemos más a lo que dice el enemigo que a lo que Dios lo dice en su palabra. A mí lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí el siervo es considerado como una oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que el que es siervo de Dios oye la voz de su pastor. El que es siervo de Dios sigue a su pastor, obedece a su pastor, conoce la voz de su pastor. Es más, dice Jesucristo, y yo las conozco. O sea que aquí podemos disfrazarlo, pero Dios sabe si usted es falso o es verdadero. Mira lo que dice la palabra, Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no es de Dios no oye la palabra de Dios. No le importa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Jesús anteriormente le dice a los judíos: ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Las obras de su padre quieren hacer. Santo Padre. Por eso es que la palabra que yo les hablo no haya cabida en vosotros. Cuando la palabra que se está predicando aquí y es palabra de Dios no haya cabida en usted y en mí, es porque no somos de Dios. Porque el que es de Dios oye palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios. Aleluya. Tiene la responsabilidad de oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para ejecutar la voluntad de Dios, aquel que los ha tomado como siervo. Santo Padre bendito. 3. El siervo debe santificarse. Dios. El siervo de Dios debe, esto no es si usted quiere o si le da la gana, no, si usted es siervo de Cristo, usted tiene la responsabilidad, es más, lo voy a hacer más severo, la obligación de santificarse. Dios mío, ayúdanos, Padre. Porque al cielo no vamos a ir si no nos santificamos para el cielo. Santo Padre. La palabra es clara que dice: sin paz y sin santidad nadie. Y nadie, aunque lo busque del hebreo, del arameo, de cualquier traducción, nadie es nadie. Entonces el siervo tiene la responsabilidad de santificarse para el Señor. Veamos el versículo 22 que leímos. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios. Ahora dice Pablo, ahora que he sido siervo de Dios, dice: tened por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pues ahora que ahora son siervos de Cristo, tengan como fruto la santificación. Ese es el fruto de ser un siervo de Cristo. Aleluya. Quiere guardarse para Dios, quiere apartarse del pecado, quiere santificarse, porque ese es el fruto de haber sido llamado siervo de Dios. Siervo de Dios, gloria sea al Señor. Y la palabra del Señor nos habla claro.
Aleluya. En su palabra, gloria sea al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gracias, Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acuérdese, aquí está en imperativo. Aquí no es que si usted quiere o yo quiero. Aquí es que debemos ser santos como Él es santo. Aquí hermano, ser la santidad es un mandamiento de Dios. Sí. Aleluya. La santidad no es que si usted le da la gana de santificarse, se santifica, no. Es un mandato. Si usted es siervo de Dios, tiene la obligación de santificarse para el Señor. Tiene la responsabilidad de hacerlo, porque si no lo hace, aunque se llame a esta tierra siervo, para el cielo no va. Santo poder de Dios. Dice, mire, como dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Y quién nos ha llamado? Cristo. Y si Cristo es santo, Él demanda santidad a la iglesia. Aleluya. Sé santo. Porque dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda, no solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente en algunas cosas, dice en toda vuestra manera de vivir. Dios mío, Padre. Esto abarca toda la vida del hombre. Padre. Versículo 16, porque está escrito, aquí está la firma de Dios. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo, dice su palabra. Aleluya. Entonces el siervo tiene la obligación de santificarse para Cristo. Ahora, si no quiere, no lo hace, sencillo. Él no obliga a nadie. Ahora, pero si es siervo de Cristo, tiene la responsabilidad de hacerlo. Oiga bien, 2 Timoteo 2:21, se lo voy a leer en otra traducción. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el maestro te use en toda buena obra. Santo Qué Padre. lindo. O sea, hermano, que si nos limpiamos de toda contaminación del pecado, seremos un utensilio, un vaso, oiga bien, dispuesto para toda buena obra, para lo que Dios lo llame. Amén, aquí estoy. Aleluya. Amén, aquí estoy. Porque muchas veces nosotros ni siquiera un privilegio, a veces rechazamos, no podemos desempeñarlo porque no queremos santificarlo para Dios. No queremos guardarlo para el Señor. Entonces la palabra nos está enseñando, hermano, que debemos santificarlo para Él. Aleluya. Si Gracias. usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene la responsabilidad de santificarse para Dios. Hoy ya no se predica de santidad. Hoy lo que se predica, hermano, son otras cosas. Pero la santidad se está quitando de los púlpitos, se está acabando en ciertos lugares, gloria a Dios, porque la gente se incomoda. Bueno, déjame decirle que a usted, si le incomoda este mensaje o esta palabra santidad, es porque algo está ahí que no está bien. Amén. Aleluya. Entonces el siervo que es de Dios, la sierva que es de Dios, tiene la responsabilidad de guardarse, de apartarse, de separarse del pecado y consagrarse para Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. No puede mezclarse con las cosas del mundo. Santo Padre. El que es siervo de Cristo no puede mezclarse con el pecado, no puede participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No puede hacer alianza con las tinieblas porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Santo Padre. Tiene que estar separado. Hermano, así como cuando el sol viene en su apogeo en la mañana, las tinieblas desaparecen, así ni más ni menos, cuando Cristo llegó a su vida, las tinieblas desaparecieron. Ahora, dependerá de usted si usted quiere seguir las tinieblas que se fueron un día o seguir la luz que es Cristo. Aleluya. Jesús dijo, creo que en San Juan capítulo 12 en adelante, si no me equivoco, dice, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tiniebla. No andará en tiniebla, sino que tendrá luz porque Él es la luz.
Si usted ahora, aleluya, es luz en el Evangelio, es porque está siguiendo a la luz que es Cristo. Aleluya. Gracias, Padre. O sea que el siervo de Dios debe guardarse en santidad para Dios. El siervo, como punto número 4, el siervo debe negarse a sí mismo. El siervo tiene la responsabilidad de negarse a sí mismo. El siervo no puede llegar y esperar que lo sirva. No, él viene a servir. Él tiene que negarse a sí mismo, a su yo, a lo que le gusta. Bueno, hay otra traducción que dice negarse al egoísmo del ser humano. Al egoísmo que hay. El siervo debe negarse a sí mismo. Mira lo que la palabra nos enseña en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Aleluya. La palabra es clara. Versículo 24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Esto, hermano, esto implica, hermano, negarse al yo, al pecado, a mis deseos carnales, negarse a lo que quiere mi carne, lo que le apetece mi carne, que quiera pecar, negarse al yo, a negarse a todo aquello que lo detenga para servir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nadie puede seguir a Cristo si no se niega a sí mismo. Santo Padre. Joven que está aquí, usted no va a poder seguir a Cristo si usted no se niega a esas pasiones que lo están atrapando. Usted debe renunciar. Usted debe decir: no quiero seguir esta vida. Me aparto de esta clase de vida. Gloria sea al Señor. Aleluya. Con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña. Los discípulos pensaban anteriormente que el evangelio era de acomodamiento. El evangelio era de triunfo, de sobresalir, de tener premios, de ser alguien más que otro. Pero Jesús les dice esta palabra, ya que anteriormente en el contexto Pedro, usado por Satanás, le está recomendando a nuestro Señor Jesucristo a que no vaya a morir. No dejen que de ninguna manera te acontezca esto, maestro. O sea que ellos creían, los demás también pensaban que el evangelio no era de sufrimiento, no había que sufrir. Pero Jesús les dice aquí esta palabra, Jesús le dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, si usted y yo queremos ser discípulos de Cristo, debemos negarnos a sí mismos, debemos de negarnos al pecado. Cuando el pecado se nos presente, venite, te invito a una fiesta, una parada, usted sabe que es pecado, y usted dice: no, porque estoy muerto al pecado. Eso es negarse a sí mismo. Su carne le dice: anda a bailar y luego te reconcilias el domingo. Santo. Pero Cristo le dice: no. Eso es negarse al pecado. Poner lo que está. Aleluya. Decir no a lo que es pecado. No complacer al pecado. Oiga bien. Y luego dice: tomar la cruz y seguirle. Tomar esa cruz, no la del hermano, sino la que usted tiene que tomarla y seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber sufrimiento en el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber lágrimas en el evangelio. Que dice eso, que va a haber sufrimiento. Pero si estamos en Cristo, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Esa palabra la dijo el apóstol Pablo. Ante todas estas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mateo 10, 38. Miren lo que dice Mateo 10, 38. 10:38 dice de esta manera: y él que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Oiga bien, el que no toma su cruz, el que quiera vivir el evangelio liviano, sin querer parecer, ni siquiera predicarle la palabra de Dios, ni siquiera a su familia, porque tiene miedo a la represalia, que lo expulsen de su casa, que le hagan algo, que le digan algo. El que no quiera llevar la cruz de Cristo, y llevar la cruz de Cristo, hermano, es sufrir por causa del evangelio. Eso es llevar la cruz, sufrir por causa del evangelio. Aleluya. Sufrir, pagar ese precio.
llevar, cargar con las murmuraciones, cargar, hermanos, con la calumnia, cargar con todo lo que viene, los embates del enemigo, soportar, llevar esa cruz por causa del evangelio. Somos aborrecidos. Por eso usted, hermano, hermana, joven que me escucha, vamos a ser aborrecidos, hermanos, por el mundo, porque Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y por eso el mundo los aborrece, porque no soy del mundo, soy de Cristo. Aleluya. Entonces, el que no toma su cruz y le sigue, no es digno. No es digno de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que el evangelio no solamente es pasar al frente, hacer una oración, es, oiga bien, negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Amén. Gloria a Dios. Ahora, 5. El siervo debe presentar sus miembros al servicio de Dios. ¿Escuchó eso? O sea que un siervo que ha sido llevado a una casa debe prestar servicio a la casa. ¿Cómo así? Esas manos que él antes tenía las usaba para otra cosa. Pero cuando ya es siervo de Cristo, cuando ya es, le voy a dar un ejemplo, cuando los siervos eran llevados a los amos en Roma, debían someterse en todo. Sus manos debían cocinarle, debían limpiar la casa, debían ver los animales, debían hacer todo con sus manos, aleluya, hacer todo el trabajo. O sea, que sus miembros eran para servir a su amo. Santo Padre. A servir a su amo. Ahora bien, el siervo debe presentar sus miembros al servicio de Dios. ¿Por qué lo debe presentar a Dios? Ahora se va a preguntar por qué. Oiga bien, ¿por qué? Porque ahora usted, si es siervo o sierva de Cristo que dice ser, usted, su cuerpo y mi cuerpo ya no le pertenece a usted ni a mí. Ahora es de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque Él lo compró a precio de sangre. Ahora, usted y yo no podemos hacer lo que nos da la gana con nuestro cuerpo. Así es, amén. Aleluya. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Si usted quiere arrancar las páginas, arranque. Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Mire cómo el apóstol Pablo, con qué amor. Dice, los ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo, el corazón de aquí. Aquí se cuerpo. Amén. Vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cristiano que ha sido transformado. Aquí Pablo no está hablando de impíos, no está hablando está hablando de gente que ha sido regenerada por el poder de Dios. Amén, Aquí se les está diciendo, hermanos, les ruego, les suplico por la misericordia de Dios. Y ahora que soy siervo de Cristo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque antes estábamos muertos en el pecado. En Cristo tenemos vida. Amén, aleluya. Santo, ¿por qué? Porque Cristo los ha santificado. Ahora usted es santo, no porque usted quiere, porque Cristo lo declaró santo. Amén, aleluya. Oiga bien, santo. Agradable. ¿Por qué agradable? Porque es vivo y es santo. Y si es vivo y es santo, es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria al Cordero. Vuestro culto racional. Ahora usted, mi cuerpo, antes lo presentábamos, hermanos, en otras cosas. Los que le ofrecían veneraban a muñecos, los que se rodeaban al santo de Atoche, los que se rodeaban a la Virgen María, los que se rodeaban a otras cosas que no es Dios, gloria sea al Señor, y presentaban sus miembros y se arrodillaban y besaban ese pedazo de muñeco que solamente es un pedazo de yeso, gloria a Dios, porque aleluya, la palabra de Dios dice que solamente a Él se adorará y solamente a Él se servirá. Oh, gloria a Dios, porque son cosas hechas por los hombres. Bendito su nombre. Ahora, usted presentaba sus miembros y sacrificaba, iba con esas rodillas llenas de sangre por esas calles, gloria sea al Señor, y haciendo cuantas cosas. Ahora esas rodillas a usted se las tiene que doblar a Cristo. Ahora usted tiene que servirle a Cristo. Ahora tiene que presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esos miembros ahora son para la alabanza de su nombre.
Ahora, la palabra de Dios nos enseña ¿Cuándo me ayudan? en Primera de Corintios, Aprender. porque quiero que entendamos claro. Aleluya. Gloria sea al Señor, no quiero que nos quedemos pensando qué es lo que quiso decir el hermano. Oiga bien, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No saben que soy templo? Pablo les dice a los corintios. ¿No saben que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. ¿Saben qué es lo que estaba pasando en Corintios? Había contienda, había pleito, había disensiones. Se estaban destruyendo unos a los otros. Pablo les dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Aleluya. Y que Dios mora ahora en vosotros. Y que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Porque el templo de Dios es santo. Oiga bien, su cuerpo y mi cuerpo debe ser santo para Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué debe ser santo? Porque es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos. Pero antes vayamos ahí primero, 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Hermano, usted, si es de Cristo, siervo de Cristo, usted no se pertenece a usted. Ahora su cuerpo le pertenece a Cristo. Usted no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Porque dice que nuestro cuerpo es de Él. ¿Por qué? Verso 20 dice, porque habéis sido comprados. ¿Cuánto han sido comprados? Amén. Yo creo que tenemos miedo de decir. Santo. O sea, Aleluya. que si tenemos miedo de decir que, hermano, si tenemos miedo de decir que hemos sido comprados de Cristo es porque no estamos seguros. Y si no estamos seguros es que no somos siervos. Santo. Porque usted tiene, lo que le estoy diciendo es lo que la palabra dice. Así es. Simplemente le estoy repitiendo lo que la palabra está diciendo acá. Oiga bien, porque habéis sido comprados por precio. Un precio se pagó por usted y por mí. Así que basta, lo único que podemos hacer nosotros es servirle, obedecerle, someternos a su palabra. Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, ha sido comprado por precio. Ese precio es precio de sangre. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahora, respetando el contexto de lo que estaba pasando en Corintios, es que un varón, hermano, estaba cometiendo fornicación en la iglesia. Había tomado la mujer de su padre, gloria sea al Señor, en este caso sería su madrastra. La había tomado y estaba cometiendo fornicación. Y Pablo le trae esta exhortación a los hermanos de Corintios para que no presenten sus miembros al pecado de la fornicación. Para que no ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que cuando vayan a pecar se acuerden que son templos, que el Espíritu Santo de Dios, que no pueden unirse a una ramera, porque el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Entonces Pablo le dice, hermanos, por favor, ustedes han sido comprados por precio, ahora glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. ¿Glorifica usted a Dios con lo que hace? ¿Glorifico yo a Dios con lo que hago? El hombre cuando va a fornicar glorifica a Dios, no glorifica a Dios. El hombre cuando va a adulterar glorifica a Dios, no glorifica a Dios. El hombre cuando va a hablar mal, a calumniar, glorifica a Dios, no glorifica a Dios. Pregúntese usted cuando está hablando en contra de su hermano, cosa que no es, ¿está glorificando a Dios? Y luego viene a la iglesia, yo me rindo a Él. Santo. Hermano, no podemos prestar nuestros miembros. Eso es como los instrumentos.
Un ejemplo les voy a poner. Estos instrumentos están consagrados para la obra de Dios. Esto no se pueden prestar para una fiesta, una parranda de impíos, para una herejía, para que se haga cosas, hermanos. Estos instrumentos son para la gloria de Dios. Y si bien estos instrumentos que son perecederos, hay que guardarlos, hay que tenerlos cuidados, cuanto nomás su cuerpo y mi cuerpo. Amén. Sí, Señor. Oiga bien, porque antes el diablo mandaba a usted como le daba la gana. Ahora usted y yo somos de Cristo. Aleluya. Ahora usted está para agradar a Cristo. Usted no está ni siquiera para agradar a su esposo. Sí, Señor. ¿Sabe qué dice Pablo? Los que tengan esposo, hagan como que si no tengan. ¿Qué Pablo está diciendo eso? Que vivan el evangelio, que la esposa no sea un obstáculo. No que por mi esposa no quiero seguir el evangelio, no. Hagan cuenta y caso como que si no tuvieran, pero tienen, no se olviden, no busquen otra. Santo. Ah, sí, porque hay unos que son bien listos. Alábale. Y por si acaso hay alguno. Oiga bien, glorificar a Dios con nuestros miembros. Glorificar a Dios con nuestros miembros. Ahí vamos con la palabra. Vamos a lo que dice Romano. Dice, ni tampoco presentéis, en Romanos capítulo 6, versículo 13. Pero lo voy a leer del 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, esto mire, ven las manos, su cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está, lo dice su palabra o no lo dice. Que hay que presentar sus miembros, mis miembros, oiga bien, no los presentemos al pecado como instrumento de justicia. O sea que usted no puede, si antes usted presentaba sus miembros al pecado, ahora en Cristo ya no los presenta. Si antes andaba buscando lo que se le había perdido, o ya no tiene que presentar sus miembros. Si antes a usted le gustaba maquillarse la cara, las mujeres, o ya no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque sus miembros son de Cristo. Y eso es lo que hace el mundo. Ahora, si el hombre le gustaba andar enseñando el pecho peludo y el hombre quería andar desnudo de afuera, ahora en Cristo Jesús, ahora ya es diferente. Ahora que en Cristo Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, hermanos, estar aparentando una cosa acá y otra cosa allá afuera. ¿Saben? Me da lástima, hermano, decir ciertas cosas. Hermano, cómo la gente tiene por el piso la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dando testimonio. Nos estamos comportando como unos rebeldes. Santo Padre. Y empezando por los líderes que estamos al frente. Debemos de dar ejemplo. Usted, hermanita, y yo debemos dar ejemplo a los jóvenes. Nosotros le estamos prohibiendo cosas, pero nosotros somos los sinvergüenzas que estamos, hermano, dejando pasar las cositas, pero estamos tragando un camello. ¿Qué es lo que está pasando? Queremos prohibirles a los jóvenes, pero nosotros somos los sinvergüenzas que estamos aceptando las cosas malas. Ahora, yo siempre tengo ese dilema. Si los vamos a arreglar, los vamos a arreglar todo. Si lo vamos a componer aquí, lo vamos a componer todo con la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios no hace excepción de personas. La palabra de Dios es para uno, es para otro, es para todo. No debemos presentar sus miembros, hermano. Usted glorifica a Dios cuando se está pasando ese lápiz. Cuando se está maquillando, cuando se está haciendo eso y todas esas cosas que se hace la gente. Y esa es una moda del diablo que ahora anda corriendo por todas las iglesias. Eso se está metiendo a las iglesias. Ahora ya no parecen iglesias, hoy parecen circos lo que vemos hoy día. Hermanos, nosotros debemos de guardarlo para el Señor. Debemos de ser diferentes a la iglesia de Cristo, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia consagrada. Los impíos, dice, los impíos saben cuando vienen a la iglesia y ven todo el panorama, dicen, no, me quité como el mundo. Debemos de ser luz. Aleluya. Sus miembros, y nosotros ya no debemos de andar atrás de un cuero allá siguiendo una pelota. Los hombres que les gustaba andar allá gritando bola allá en la cancha, éramos los primeros que andábamos allá. Ahora estos miembros ya no son para pegar ese cuero. Ahora estos miembros son para venir a la iglesia, para servirle a Dios en oración, en ayuno, en ruego por las almas perdidas. Ahora usted no tenemos tiempo para andar buscando lo que hemos perdido en esos lugares. Nuestras rodillas tienen que doblarse, pero para orar por los perdidos, llorar por ellos. Gloria sea al Señor. Que Dios nos tenga alcance y tenga misericordia. Aleluya. Hermano, nosotros
nosotros como siervos debemos de someternos a la palabra de Dios. Y no Bendito. debemos presentar nuestros miembros jóvenes. Hermano, yo me interesaba ver los jóvenes, gloria sea al Señor, porque es la iglesia que ahora está junto con nosotros, gloria a Dios. Y me importa mucho el futuro de los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque ellos son los que van a estar aquí al frente el día de mañana. Jóvenes, guárdense para Dios. Jóvenes, no imiten las modas del mundo. Si el mundo quiere andar como que quiere, hermano, de un día se pintan el pelo de rojo, otro de amarillo, otros se hacen unos rayos, los hombres se hacen unos rayos y en los altares ministrando con pelo grande y todas esas cosas. Se ve en aquellos que se llaman cristianos. Pues la gente que no conoce a Dios, pues a ellos se les pasa porque ellos no conocen la palabra de Dios. Pero aquellos que se llaman cristianos, hermano, a mí no me da pesar que alguien venga como quiera venir a la iglesia porque no conoce de Dios. Hermano, con ellos no me meto, pero con aquellos que hemos conocido la verdad debemos de arreglarlo, por favor. Debemos componernos por el amor de Dios, hermano. ¿Somos un ejemplo o somos un tropiezo para aquel que entra a esta iglesia? Aleluya. Hermano, basta ya, debemos de ponernos a cuenta con el Señor. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Los que se quisieron burlar de Dios les fue mal. Joven, usted no puede burlarse de Dios. Hermano, usted no se puede burlar de Dios. Usted puede venir a sacar peso. No, yo hago lo que a mí me da la gana. Sígalo así. La Biblia dice: el que sea inmundo, dele con todo. Sea inmundo todavía. Pero dice: el que quiera ser santo, santifíquese todavía. Aleluya. Con eso cierra Apocalipsis. El que quiera seguir en su inmundicia, que le dé con todo. Pero el que se quiera guardar esa tierra, guárdese. Yo sé que esta palabra no cuenta todo. Pero aquí está la Biblia. Debemos de hablar la Biblia de Dios. Aquí está la Biblia. Porque pensemos en nuestros jóvenes, hermanos, por el amor de Dios, nosotros de Padre. Debemos de darle ejemplo a ellos. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Cuando ni quiero que mi hijo vea de mí. Me ve que me arrodillo, me ve que leo la Biblia, me ve que canto, me ve que adoro, me ve que veo a la iglesia. O me ve que hablo de mis hermanos, o me ve que presto mis miembros para hablar de los demás. Mira, le voy a colaborar con otro verso más, versículo 19 del Romanos capítulo 6 dice: hablo como humano para que entiendan. Hablo como humano, no estamos hablando cosas, hermanos, que no entendemos, estamos hablando cosas que entendemos. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, para iniquidad, para la maldad, para el pecado, antes presentamos estos miembros a la fornicación, al adulterio, buscando a la mujer ajena, haciendo cuanta promiscuidad, siguiendo las corrientes del mundo, en la fiesta, en la parranda, hermano, en cuánta cosa. Pero dice Pablo: éramos. Ahora ya habéis sido salvados. Aleluya. Ya habéis sido justificados. Dice Pablo: así como presentaban vuestros cuerpos antes, vuestro miembro, a la iniquidad. Oiga bien, que así como para iniquidad presentaste vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esos ojitos que usted tiene no son para ver programas que a Dios no le agrada. Esos son para leer la palabra de Dios. Aleluya. Santo Padre. Son para leer la palabra de Dios. Sus ojos no pueden ver otras cosas. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Joven, usted tiene que guardarse para Dios. Yo tengo que guardarme para Dios. Sus miembros, usted tiene que guardarse para Dios. Usted tiene que vestir como un hombre y una mujer que profesa piedad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos la luz del mundo. Hermano, ¿usted cree que... le voy a poner un ejemplo, espero que no se me vaya a ofender. Hermano, cuando alguien allá afuera habla mal de su hijo, dice que su hijo anda acá, su hijo anda allá, y usted sabe que es cierto, pero como siempre queremos defenderlo, decimos: no, mi hijo es el mejor. Entonces, ¿cómo usted se siente sabiendo que es cierto lo que están diciendo? ¿Se siente alegre, contento por lo que testifican de su hijo, o se siente triste?
Claro que lo sentimos triste. ¿Y quién no se va a sentir triste si amamos a nuestros hijos? ¿Cómo cree que Cristo se siente, hermano, cuando los ve esa gran rebeldía que se los predica la palabra tras palabra, pero por aquí no se entra y por aquí no sale? Pues ni siquiera nos entra. Es más, hermano, ni siquiera nos está entrando muchas veces. Ya basta con eso de que entra por aquí. Ni siquiera entró. Ni siquiera entró, porque cuando la palabra entra, algo hace la palabra de Dios. ¡Aleluya! Algo hace, es un efecto en los corazones. Gloria a Dios, hay un cambio. A mí nadie va a decir que es siervo de Cristo, pero sigue practicando el pecado, sigue viviendo como esclavo del diablo. No. Aquí no se puede, aquí hay que definirse. Aquí si usted va a servir a Dios, va a servir a Dios. Y si va a servir al pecado, declárese. Declárese católico, adventista, declárese de otra religión, pero no diga que es cristiano, porque un cristiano es santo. Oiga bien, a los cristianos se les llamó Antioquía, ya a los discípulos de Jesús. No se le llamó a los católicos, ni a los adventistas, ni a cualquiera. Se le llamó a los seguidores de Jesús. Oiga bien, y ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano es ser santo para Dios. ¡Aleluya! O sea que no podemos llamarlo cristiano y practicando el pecado y viviendo como el mundo vive. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque la Biblia nos enseña que ahora en Cristo Jesús nuestra vida le pertenece a Él, porque somos siervos de Cristo. ¡Aleluya! Somos siervos de Cristo. Ahora nuestros miembros tienen que estar a la disposición de Cristo. Gloria sea al Señor. Miren lo que dice la palabra en 1 de Corintios. Gloria sea al Señor. La palabra, hermano, es clarita. Amén. La Aleluya. palabra del Señor, eso es lo bonito de la palabra. Mira lo que dice 1 Corintios 6 versículo 15. Pablo les exhorta y les dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hermano, no sabemos. Sabemos esto hasta de más, pero a mí no me da pesar recordarlo. Oiga bien, ¿no sabéis, le dice Pablo, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque la Biblia dice que la iglesia es el templo, es el cuerpo, de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es, amén. Ahora, si somos del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo les dice: pues los miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo, oiga bien, y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, se Pablo. ¿Cómo ustedes, si son miembros de Cristo, cómo van a ir a cometer fornicación, presentar sus miembros a la fornicación? Si sus miembros son de Cristo, ¿cómo van a quitar los miembros de Cristo y los van a unir a la fornicación? Padre. Dice, oiga bien, los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Y saben que no solamente esto cabe en la fornicación que se comete de una pareja que no es casada. Saben que esto también la Biblia habla acerca de las fornicaciones espiritualmente y de las apostasías que el pueblo de Israel cometía, que se iba tras sus fornicaciones. O sea que cuando usted y yo hacemos algo que a Dios no le agrada o veneramos algo, hermano, eso también se convierte en una fornicación. Solo que es una fornicación espiritual, no es física. Aleluya. Oiga bien, entonces dice la palabra del Señor. Dice, los va a unir a una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Oiga bien, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted se está uniendo al cuerpo de Cristo, usted es un espíritu con Él. O sea que no está separado. O sea que, hermano, nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Ahora en nuestra vida, alguien ha pagado un precio, es Cristo Jesús. Aleluya. Su vida es de Cristo y Él va a pedir cuenta por usted. Hermano, por ahí hay una doctrina, hermano, diabólica, que Dios no le importa lo de afuera, que a Dios solamente le importa el corazón, que aquí y allá. No, la Biblia habla todo lo contrario. Dios quiere alma, espíritu y cuerpo. Dios quiere todo el hombre, nada o todo. Aquí no podemos estar a medias, somos o no somos. Somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. Así, sencillo de entenderlo. ¿Somos de Él o somos de Dios? Aleluya. Porque es más, en 1 de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Así dice.
Así bien, así con ese gran amor que tiene. Amén. Entonces, si nosotros practicamos el pecado y seguimos a la misma rebeldía, y después de oír esta palabra seguimos igual, seguimos siendo esclavos del pecado. Y si sigue siendo el esclavo del pecado, sigue siendo esclavo del diablo. Lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Y hay otros más, responsabilidad. El siervo debe orar. El siervo debe ser vigilante. El siervo debe congregarse. Ay, ese no. El siervo debe ayunar. El siervo debe ser obediente. El siervo debe estar dispuesto para servir. El siervo debe ocuparse en la lectura de la palabra. El siervo debe estar preparado para presentar defensa por el evangelio. Así es. El siervo debe ser sobrio. El siervo debe hablar conforme a la palabra de Dios, puesto de pies. Aleluya. Y esto continuará. Gloria a Dios, porque la palabra es infinita.